lugar. Recibamos a Marco y la palabra del Señor en esta tarde que trae preparado para ustedes. Bendiga, hermanos, en esta hora. ¿Cuántos están gozando? Sin duda que la gracia de Dios se manifiesta de maneras, quisiera decir yo, misteriosas, pero la verdad de las cosas es que la palabra es clara cuando nos dice que lo busquemos y que lo vamos a encontrar. Eso es algo que a mí me emociona mucho. Me emociona mucho escuchar el testimonio de mi hermana Elena y de mi hermano Pedro. Permítanme. Y el día de hoy me gustaría compartir con ustedes la gracia de Dios. Es el título de la meditación del día de hoy. Y considero que la gracia de Dios es algo que no merecíamos y que por misericordia recibimos. Y antes de meterme en lo que es este breve viaje bíblico en el que vamos a estar meditando en diferentes pasajes, me gustaría leer algunas palabras que dijo una persona, y al terminar de leer estas palabras les voy a decir quién es esa persona. Él dijo lo siguiente, son frases que quedaron grabadas para la humanidad y que muchas personas meditan en ellas secularmente. La primera de ellas dice: tengo el dinero para contratar al mejor en la tarea que sea, pero no es posible contratar a alguien para que cargue mi enfermedad. El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una sola cosa que no se puede comprar: la vida. Nadie quiere morir, ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar ahí. Me doy cuenta que todo mi reconocimiento y riqueza no sirven para nada ante la muerte inminente. Tu verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales en este mundo, sino del afecto que recibes de las personas que amas. Pensaba que la muerte era como un interruptor que se prende y que se apaga, y que al hacer un clic todo se ha terminado. Estas palabras las escribió una persona que se llamaba Steve Jobs, que es el fundador de la compañía de Apple. Seguramente algunos de ustedes tienen uno de sus dispositivos en su mano. Fue una persona muy rica y consiguió tanto empoderamiento, por así llamarlo, una persona muy inteligente. Y al final del día se dio cuenta que la vida se va y que no importa ni el éxito, ni el dinero, ni siquiera la fama. La fama es muy efímera, viene y se va, la riqueza viene y se va. Y cuando él estaba en su lecho de muerte, se dio cuenta de esto. ¿A qué viene el tema? A que la gracia de Dios está abierta para todos. Tristemente, no puedo decir si él la encontró o no la encontró al final de sus días, en su lecho de muerte, pero la gracia de Dios es algo que usted y yo, el día de hoy, tenemos acceso. Y en eso me gustaría meditar un poco en esta tarde. Y antes de entrar en esto, me gustaría decir qué es lo que la Real Academia tiene considerada la palabra gracia. La palabra gracia la hemos escuchado infinidad de veces, y secularmente se conoce como la cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradables a las personas o alguna cosa que tienen. Otro significado es atractivo, independiente de la hermosura de las facciones, que se advierte en fisionomía de algunas personas. También es un don o favor que se hace sin merecimiento particular, una concesión gratuita. Pero ¿qué tiene que ver con los cristianos la palabra gracia? La palabra gracia cambia cuando se trata de la gracia de Dios hacia nosotros. Y en la aplicación de la Biblia, no sé si algunos de ustedes la tienen por ahí en sus teléfonos, hay un artículo que escribió una persona llamada Jennifer Slattery en uno de los planes de estos de la Biblia, que a mí me gusta mucho meditar en ellos. Ella comenta, haciendo una analogía de cómo el mundo ve la gracia de Dios o las cosas que Dios hace. Y ella dice: muchos encuentran hasta morbosa o incluso irracionales las afirmaciones del cristianismo, aquellas cosas que nosotros creemos. ¿Quiere la foto? Diga, mi hijo, es un niño lleno de gracias. Ella dice que muchos encuentran morbosa o irracionales
las afirmaciones que hacen los cristianos, como celebrar el nacimiento de Jesús de una virgen por medio del Espíritu Santo, que los niños coloreen sus dibujitos en las clases de escuela dominical, en estas referencias bíblicas que nosotros conocemos, la historia de Moisés, de Noé, Samuel, esos acontecimientos que son, quisiera llamarlo de alguna manera, hasta sobrenaturales. La muerte de Jesús es otra de las cosas, la resurrección y el ascenso al cielo es otra de las cosas que son vistos por el mundo como algo, como llamaba ya al principio, hasta morboso. ¿Cómo es posible que un hombre resucite? ¿Y cómo es posible que un hombre ascienda al cielo? ¿Y cómo es posible que un hombre haya hecho esto? Pero ella analiza un poco lo que hicieron los discípulos, y ella comenta que no tiene, no es nada para que nos sorprendamos que el mundo lo vea así, porque incluso los discípulos sintieron eso. Y ella comenta en Lucas, más bien hace referencia al versículo que está en Lucas 24:11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. A las mujeres que vinieron a decirle a los discípulos que habían visto al Maestro, que habían visto al Mesías resucitado. Incluso cuando dos hombres, presumiblemente de confianza de Jesús, les dijeron que lo habían visto, no les creyeron. Dice Marcos 16:13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Aún estando en un cuarto, los discípulos de Jesús, con Jesús, algunos de ellos, hasta se dice la palabra en este pasaje, que parecía que habían visto un fantasma. ¿Por qué? Porque nuestra mente humana a veces puede ser un poco limitada a las cosas espirituales, a recibir esa gracia. Uno de los propósitos de la gracia de Dios que tenemos que entender primeramente, que es un don de Dios que nos ha regalado por amor, por misericordia, con un propósito que es bendecirnos a través de su gracia, y no solo eso, sino ser bendición, para testificar y para predicar, viviendo una vida que agrade a Dios. Y ahora sí vamos a aventurarnos en este viaje bíblico. Hay muchas referencias, voy a tratar de ser lo más breve posible para no extender mucho, pero creo que es importante. Tengo aquí una serie de algunos puntos. Algunos de estos puntos son preguntas que son referentes a la gracia de Dios. Y para empezar, ¿dónde está la gracia de Dios? En 1 Timoteo 1:14 dice la palabra de Dios: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando venimos al Evangelio, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, recibimos, obviamente, automáticamente, la salvación. Pero con esta salvación hay una fe que nace, porque antes de tomar la decisión de aceptar a Jesús, no había fe dentro de nosotros, o al menos no una fe que vaya dirigida a un crecimiento espiritual en Dios. Pero cuando nacemos de nuevo, nace esta fe. Ahora, esta fe tiene que ser alimentada, porque aunque recibimos a Jesús y comienza esta nueva fe, debemos alimentarla. Dice Romanos 14:13: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley de los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y aquí el apóstol Pablo escribe a los romanos utilizando la vida del padre Abraham, el padre de la fe, y les escribe diciéndole que una manera de obtener esa fe es siguiendo el ejemplo de Abraham. ¿Y Abraham qué hizo? Él siempre creyó en las promesas de Dios.
hasta el final de sus días. Y la fe de Abraham fue tomada por justicia para su vida. Y un claro ejemplo, y Pablo hace referencia más adelante en este pasaje, es que hoy en día podemos seguir hablando de la vida del patriarca Abraham, utilizándolo como una referencia para nuestro crecimiento espiritual. Una vida que él vivió. Y Abraham encontró la gracia de Dios por medio de la fe. Y esa es la forma de encontrar la gracia, por medio de la fe, la cual nos ha sido regalada por el Padre, y por amor tenemos acceso a esa gracia. El punto número 2, la gracia de Dios produce paz. Dice Números 6 del 24 al 26: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuál es la paz que nos da Dios? Es una paz que el mundo no puede entender, porque en el mundo hay guerras, que bueno, un daño colateral también nos afectan a nosotros. En el mundo hay marchas. Todo eso, esta lista de cosas son cosas que arrebatan la paz, no solo del mundo, sino podría ser que nuestra paz, o la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con nuestras vidas, ¿no? Conflictos políticos, desastres naturales, el famoso bullying que se utiliza mucho en las escuelas y que últimamente la cultura actual ha tratado de mencionarlo sutilmente. Ellos mencionan la palabra bullying como si fuera algo muy sencillo, pero la verdad de las cosas es que no es fácil, o no es algo que deberíamos de tomar a broma, porque las consecuencias del bullying, o a lo que dirige el bullying, es a tener niños, adolescentes, jóvenes con temores, con inseguridades, y esto despierta en ellos una depresión y pensamientos de suicidio. ¿Se da cuenta cómo es importante poner atención en estas cosas? Inestabilidad económica. Hoy vemos que los conflictos políticos están, ahora sí que podría decir que en su máximo nivel, y cada país pende de un hilo con cualquier decisión que se tome alrededor del mundo. Las enfermedades, los conflictos familiares o entre amistades, estos son un poco ya más cercanos a nosotros, más personales, y estas son cosas que arrebatan la paz. El enemigo siempre está buscando cómo quitarnos la paz, y él va a encontrar la manera sutil de atacar a cada uno de nosotros, porque él conoce nuestras debilidades también. Él sabe por dónde flaqueamos, por dónde puede atacarnos, pero lo que puede ser un momento de satisfacción personal, como consecuencia puede traernos una separación o alejarnos un poco de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tener paz en Dios se encuentra por medio de la oración, al dejar todas nuestras cargas, todos nuestros problemas en sus manos. Y lo más importante de todo esto es que, a pesar de que el enemigo no nos quiere ver vivir bajo la gracia de Dios y bajo esa paz, es que esa paz la podemos encontrar por decisión propia. Usted y yo tenemos la decisión libre, porque Dios nos ama tanto que escogió dejarnos en libertad de escoger a quién servir. El punto número 3, la gracia de Dios produce buenos frutos. Dice Mateo 7:15 y del 17 al 20: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si hemos nacido de nuevo, hermanos, hemos sido llamados a dar buenos frutos. Porque hemos nacido de nuevo, tenemos por delante una gran comisión que cumplir. Como decía mi hermana Elena, nuestro propósito es convertir almas, traer almas al Evangelio. Estar aquí está bien, escuchar la palabra de Dios está bien,
Pero lo más importante es cruzando esa puerta. ¿Quién es usted allá afuera? Dice 2 Corintios 13, del 5 al 7. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Hacer lo bueno es lo que se espera de un hijo de Dios. Esa es la expectativa que tiene el mundo de un cristiano, que haga lo bueno. Y no solo nosotros deberíamos hacer lo bueno no para aparentar que somos buenos o que somos santos, sino porque actuamos por fe para ya no hacer lo malo, porque hemos nacido de nuevo. Es un viaje interno, es una reflexión interna. Yo busco a Dios y busco hacer lo bueno porque eso es lo que Dios espera de mí, no lo que el mundo espera de nosotros. El punto número 4 es una pregunta que creo que es muy común, y solo los cristianos reciben esa gracia, la gracia divina, de la gracia que estamos hablando ahora. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Claramente no podemos ver la gracia en nuestras vidas si no hemos nacido de nuevo. No tenemos acceso a esa gracia si no hemos tomado la decisión de abrir la puerta a Jesús. Y aunque Dios ama al pecador, odia el pecado. Dice Proverbios 6, 16 al 19: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Y menciono esto, hermanos, aunque son temas muy delicados, menciono esto porque son situaciones actuales. Son situaciones que ya están pasando. Son situaciones que se tienen que decir, que se tienen que advertir y que tenemos que conocer. Ahora, ¿cómo sé que Dios ama al pecador? La palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios, aunque muchos buscan contradicciones, la palabra de Dios no se contradice, solo se complementa a sí misma. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la respuesta. Dios nos ama a todos. Él tiene tanto amor por la humanidad que entregó a su propio Hijo. Dígame usted, si es padre de familia o madre, si no es el acto de amor más grande que alguien puede hacer. Y ahora póngase a pensar: murió por el mundo. Tanta maldad que hay hoy en día, y sí, murió por esa maldad también. Aunque no podamos entenderlo nosotros, el amor de Dios es tan grande que murió por toda la humanidad. Punto número 5: la gracia de Dios nos da riqueza. Y antes de que nos emocionemos, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cosas materiales, ni de casas, ni del auto más lujoso. Dice 1 Timoteo 6:17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y aquí me gustaría hacer una analogía acerca de las riquezas. Ser rico es dependiendo de la perspectiva de donde lo veas, porque el ser humano es insaciable. Cuando tienes la capacidad de llegar a un carro deportivo del año, días después quieres el más nuevo, porque eso pasa con los teléfonos, con los relojes inteligentes, incluso le pasa a los niños, porque ya no le compramos el juguete que quiere y a los 3 días: papi, llévame a Target para comprarme otro juguete. Somos como niños.
pongo de ejemplo a mi hijo, pero en realidad a todos nos pasa esta situación. Siempre estamos buscando otras cosas. Ahora, ese no es el enfoque. El enfoque es de que la riqueza es dependiendo de la perspectiva. Cuando usted está centrado en Jesús, no necesita pensar en las riquezas materiales, porque todo viene por abundancia. Poner nuestras esperanzas en el Dios vivo es la clave para no enfocarnos en la riqueza material, porque el corazón que está entregado y consagrado a Dios no codicia el dinero, no codicia lo material. Hoy hay muchos que su único propósito en la vida es generar ganancias monetarias, poner 1 y 1000 negocios. Pero 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No quiero decir que el dinero sea malo. El dinero puede ser utilizado para financiar movimientos evangélicos, movimientos cristianos, fundar iglesias, contratar un grupo de alabanza que sea de influencia, qué sé yo. Pero lo más importante es dónde está tu corazón. ¿Cuál es la intención? Porque Dios conoce la intención. En Timoteo 6:10, la frase que dice se extraviaron de la fe, me da a entender que en realidad el dinero es algo que se puede tener, pero se tiene que controlar, porque si no se controla, te puedes extraviar del propósito que Dios tiene para tu vida. Y la consecuencia de eso, dice la Biblia, que fueron traspasados de muchos dolores. No recuerdo en qué pasaje de la Biblia es donde Dios declara: era mejor no haber conocido que haber conocido y caer, ¿no? Estar tibio. Orar y buscar a Dios abre nuestra mente, y al ser esta abierta es renovada para que lo que realmente tiene valor, que es la salvación de almas perdidas y nuestra propia salvación, es lo más importante. Las almas perdidas. Al final, el dinero puede ser utilizado solo como un conducto, un canal que nos lleve a rescatar almas. Punto número 6. La gracia de Dios nos hace notar. Dice Proverbios 6, del 18 al 20, en la Nueva Traducción Viviente: el orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperan. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. La gracia de Dios en nosotros se muestra con los frutos del Espíritu. No necesitamos quedar bien o buscar agradar a alguna persona para llamar su atención. Buscamos a Dios. Y si amamos a Dios, con Él viene la gracia con la que nos ven las personas. Es muy diferente. Dios sabe la intención de nuestros corazones. Eso es lo más importante. Y quiere lo mejor para nosotros. Ponernos en el lugar que Él desea para nosotros. Pero debemos estar seguros que también usted conoce cuáles son sus intenciones. Porque la fama, como lo decía, es efímera. El reconocimiento de valor no es aquel que recibe premios o conmemoraciones o más likes o más visitas, sino buscar agradar a Dios. Él se encarga, conforme a su voluntad, de ponernos en donde a Él le plazca, porque Él nos va a usar conforme a la intención de nuestros corazones, en donde sea, con una persona en el supermercado predicándole o en una multitud de personas. Tenemos que ser el mismo ahí o allá, el mismo en nuestro lugar de trabajo como el mismo que soy en la iglesia. El sábado platicaba con un compañero de mi trabajo y le compartí que el día de hoy me tocaba compartir palabra. Yo sabía que él iba a la iglesia, pero como que es muy, no habla mucho con las personas. Y al final del día coincidimos en el estacionamiento y le compartí eso. Yo sabía que él iba a la iglesia, le pregunté a cuál iglesia iba, le preguntó a cuál iglesia yo iba, le compartí esto. Y fue una expresión porque normalmente en el trabajo, cuando nos despedimos entre compañeros, es: sale, lo veo mañana, órale, cuídese, se acabó.
Y esta fue una rara sensación en mi interior porque pues normalmente aquí en la iglesia con todos es Dios te bendiga y nos vemos mañana y nos vemos el próximo domingo, lo que sea. Y él me dijo, Dios lo use, hermano, Dios lo bendiga. Y me quedé así como un poco extrañado y dije, Dios te bendiga, hermano. Y siempre le había dicho yo que maestro o Mike, como nos decimos en los trabajos. Pero el decirle a una persona de mi trabajo, Dios te bendiga, hermano, fue como una satisfacción, como decir, mira, el evangelio está en todas partes, ¿no? Hoy en día parece que muchos persiguen la aceptación de las personas, que los reconozcan y hacen 1000 acciones para poder conseguirlo. Esta es otra cosa que quita la paz, porque nos enfocamos tanto en querer agradar a un cierto grupo de personas cuando lo que tenemos que hacer es agradar a Dios. Tenemos que apuntar para arriba. Dios quiere hijos e hijas que le adoren en silencio, que tengan un corazón humilde. No necesitamos hacer lo que decía. Dice Lucas 16:15. Entonces les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esa es la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces Él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Esto me dice a mí que la gracia de Dios pudiera ser que algunos pueden aparentarla, pero Dios conoce a cada uno de nosotros las intenciones, los corazones. No hay nada que se le escape a nuestro Dios. Dice Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 3:8 en la Nueva Traducción Viviente dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Nuevamente aquí nos llaman a humildad. Esa es nuestra tarea, buscar esa humildad, y no es algo que se consiga con nuestro comportamiento en público. La humildad, uno puede presumir de tener humildad en todos lados y decir, no, yo soy humilde porque hago esto, porque lo hago lo otro. Mírame lo que hago, soy muy humilde. El cambio genuino viene de esa relación íntima con el Señor, entre 4 paredes. Renunciemos a la arrogancia, al orgullo, a toda altivez, a toda avaricia. Renunciemos al deseo de humillar al prójimo, de una actitud de prepotencia, de autoritarismo o abuso de poder, porque somos tentados según nuestra posición en el trabajo, nuestra posición en casa. Somos tentados a tener estas actitudes. Renunciemos en el nombre de Jesús a cada una de estas cosas. Dios quiere un buen corazón, y si usted ya ha abierto la puerta, deje que Dios tome el control. Él se va a hacer cargo de quitar todas estas inmundicias que el enemigo quiere inyectar en nuestras vidas. El punto número 7: la gracia de Dios es inagotable. En Tito 2:11 dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Y este es un versículo que puede entrar en unos temas más de debate teológico actual acerca de la gracia y la salvación y todo eso, pero no quiero profundizar en eso. Mientras exista una persona en esta tierra que adora a nuestro Señor, su gracia es permanente, permanecerá aquí, porque dice la palabra de Dios en el Salmos 36:7: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios, todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. La palabra de Dios es clara. El amor de Dios es inagotable a pesar de ti y de mí. Él es el mismo
El mismo Dios de la época o de la era de Abraham, de todos los patriarcas que hasta el día de hoy aprendemos, es el mismo Dios de la actualidad. Él no se actualiza como políticas, constituciones, países, qué sé yo. Él sigue siendo exactamente el mismo. A eso se le llama gracia inmerecida. Tú y yo tenemos un corazón que todos los días, sin excepción, nuestra batalla es espiritual. Todos los días tenemos esa batalla, y lo más hermoso de esta gracia es que no la merecemos, y sin embargo tenemos acceso a ella. Por eso hoy me gustaría decirte que no importa cuál sea tu circunstancia, tu momento, tu padecimiento, tu aflicción, la petición de tu corazón, su gracia permanece en sus hijos y en sus hijas. Si tú le has buscado de corazón, créeme que el Señor va a responder a su tiempo. Y como decía mi hermana Elena, todas las cosas obran para bien. Eso también lo dice la Biblia. Y los que amamos a Dios creemos en eso. Y es donde te das cuenta que toda enfermedad, todo desequilibrio económico o laboral, qué sé yo, no hay una situación de la que Dios no te pueda sacar y en la que no te pueda faltar nada. Simplemente medita en esto. El día de hoy estás aquí. ¿Sabes cuántas personas ya no pudieron llegar a su congregación? ¿O cuántas personas simplemente murieron sin aceptar a Jesús? La gracia de Dios se pasea en este lugar, en cada uno de nosotros. Reflexionemos en esto. El punto número 8, la semilla de gracia. Dice Hebreos 4:16 de la Reina Valera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiemos en Jesús, confiemos en que su trono de gracia, alcanzaremos esa misericordia. Confiar en Jesús es una garantía de que vamos a encontrar esa gracia. No existe otra manera de encontrar la gracia de Dios. Y como te decía, este momento preciso es un claro ejemplo de su gracia inagotable. Podemos respirar, podemos escuchar su palabra. Y aunque las frases que leí al principio, este hombre comentaba acerca de que incluso los que buscamos el cielo no queremos morir para pasar por ese proceso de la muerte. Obviamente nosotros sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es una ganancia, porque nos están dando el boleto a la vida eterna. Entonces no hay por qué estar en aflicción. Recordemos dónde está la gracia de Dios. La gracia de Dios está en la fe y en la confianza que mostramos a Él. Es una fe, recuerde que aunque el enemigo quiera inyectarle pensamientos de que su fe es una fe pequeña o que es una fe muerta, usted reniegue o más bien ignore esos pensamientos o dardos del enemigo y confíe en que Jehová será el que le va a hacer aumentar su fe. Ahora trate de vivir una vida de agradar a Dios. Dejemos que los frutos que se esperan de nosotros y no demos lugar al enemigo. Pensemos en esta expectativa no de las personas hacia nosotros, sino la expectativa que tiene de Dios, nuestro Padre, al habernos aceptado como sus hijos. Recuerde que todo lo que hacemos para enorgullecer a nuestros padres es lo que tenemos que hacer para enorgullecer a nuestro Dios, y Él nos mira en secreto. Mis padres no pueden ver muchas cosas que yo hago, buenas o malas, pero Dios me está mirando. ¿Se da cuenta cómo nuestro Padre también cubre ese espacio de figura paterna? Somos ya bendecidos al estar caminando con Jesús. Piensen que hay personas que hoy en día, como lo mencionaba, no van a dormir en su cama, o personas que en este momento están sin Jesús en su corazón. Crezcamos y extendamos nuestra riqueza espiritual más que la material, porque a los que le hemos creído jamás nos faltará nada. Llamemos la atención, pero no de las personas, sino de Jesús. Busquemos agradar al Padre con los frutos de nuestro corazón. El que se humilla delante de Él en la intimidad de su habitación, Él exaltará, pero el que se exalta será humillado. Recordemos que su gracia jamás acabará.
Él es el mismo de ayer, el mismo de siempre, y recordar también que Jesús es la fuente de toda sabiduría. Somos la semilla que Dios ha preparado para el día de hoy. Busquemos crecer espiritualmente y dejemos plantada en todo lugar al que vayamos una semilla de gracia. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie, Pablo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Quería dar suavecito. Cuando damos gracias a Dios por esa hermosa palabra. Amén. Voy a empezar por la gracia que Dios me ha dado a mí por tener un amigo como Marco. Que ya 3, 4, 5, ya como 20 años tenemos de amigos. Estaba en el plan de Dios, amén. Pero me da mucho gusto de poder escuchar, el poder desglosar la palabra gracia. Que gracias a Dios estamos aquí. Amén. Gracias y gracias. Tenemos la misericordia de tener vida. Nuestro pastor, gracias a Dios, está bien. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes oró. Le pidió a Dios gracias por estar con su vida. Gracias a Dios está recuperando y va a estar bien. Por la gracia de Dios, tú y yo nos levantamos el día de hoy. Ninguno nos teníamos merecido levantarnos el día de hoy. Nadie. Pero por su gracia nos da la oportunidad de estar aquí. Si alguien gustaría venir aquí a este lugar enfrente, donde está la gracia de Dios, exponerle algo que tiene en usted, una carga, una petición, lo que sea, este lugar está abierto. Porque aquí se mueve su gracia. Y aquí, en semilla de gracia, tenemos la gracia de Dios. Amén. Mientras el hermano entona una alabanza, este lugar está abierto y oramos. Oramos por la iglesia, oramos por usted. Si no tiene nada, ahí donde usted está parado, exponga su petición al Señor. Señor Padre Santo, aquí lo tengo delante de ti. Pongo esta petición en tus manos. Amén. Oramos, pueblo. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por esa infinita gracia, Señor, que tienes para con cada uno de nosotros, oh Dios. Por la gracia que tienes, Señor, con todos aquellos que todavía no te aceptan como su Rey, como su único Salvador. Padre, que tú nos uses a cada uno de nosotros, Señor. A cada uno de tus hijos, Señor, que te sirve aquí en la tierra. Padre, porque se acerca tu venida, oh Dios. Vemos las cosas que están pasando en el mundo, Señor, que nos indican, Padre. Nos dan las señales de tu pronta venida, Padre Santo. Oh Dios, venimos ante ti como hijos tuyos, como pecadores, Padre. Viendo que en cada aspecto de nuestra vida, Señor, tú seas el que hables por medio de ella. Que esa gracia se mire en nuestras vidas, Señor. Como dijo mi hermano Marcos, Dios mío, que sea algo agradable decir a alguien, Dios te bendiga, al que nos acompañe, que esté a nuestro lado. Que en vez, Dios mío, nuestra vida va a ser la única Biblia que alguien va a leer. Pero que en esa vida ellos miren tu gracia, Dios mío, sobre todo. Tu amor y tu misericordia que nos acompañen todos los días de nuestra vida, Dios. Ahora te pido que estés con el pueblo de este día, Señor, que aquellos que pudieron llegar, Dios mío, que tú los bendigas, cuides y guardes al salir de este lugar. Aquellos que no vinieron, Dios mío, que tú los acompañes, que estés con ellos, Señor, donde quiera que se encuentren, Padre Santo. Padre, te agradecemos, Señor, por la vida de nuestro pastor Pedro, Dios mío, que tú sigues con él, que se siga recuperando, que se ponga fuerte, Padre Santo, que aquí lo esperamos, su iglesia, Señor, con ansias, Padre Santo, para escuchar la palabra de Dios. Padre, bendigo la vida de Marco, Dios mío, y su hogar y su familia, Padre. Que tú lo sigas usando, Padre Santo, Señor, como un siervo tuyo, Padre. Gracias, Dios mío, por este día tan lindo que tú nos das, estos momentos tan hermosos para alabarte y glorificar tu santo nombre, Dios mío. Que no se quede aquí, que no pare en este momento tu alabanza, Señor, sino que siga todos nuestros días, Padre Santo, que tenemos en vida aquí en la tierra antes de que tú vengas. Amén. Te alabamos, oh Rey, pedimos todo esto en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahí en su lugar, le pido que siga con sus ojos cerrados. Agradezcale al Señor esa gracia, ese amor inmerecido, esa salvación. Y meditemos en el amor de Dios.
En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas en tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas en tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Gracias, Señor, por ese amor inmerecido para con nosotros, Padre. Te damos nuestro corazón, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor.